Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 5 de julio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que no puedo empezar sin antes enviarle ese saludo fraterno al pueblo venezolano. Hoy, su gran día. Hoy día de ese país pues, que no merece el presente que tiene, que seguro va a tener un futuro mucho mejor. Y esa tierra de grandes héroes, de grandes oportunidades, esperemos que vuelva a serlo, con todos en su tierra, y sobre todo que Venezuela vuelva a ser esa gran patria de las oportunidades y que una renta pues, alcance para volver a tener a ese vibrante pueblo pues tejiendo su propio futuro. Un día en el que, 72 horas de huelga en varios grupos docentes y que pues hay preocupación por parte de todos nosotros. Realmente no fue suficiente 2 años de virtualidad para caer nuevamente en esto. Que cunda la sensatez y que cunda sobre todo que el interés primario sea el de los estudiantes. Aquellos muchachos que han quedado rezagados versus el resto del mundo y que ha quedado rezagado en algo tan básico y fundamental para el desarrollo humano como lo es el conocimiento. Un día en el que, pues, en medio de las celebraciones del 4 de julio, pues 308 atentados con armas ha habido durante este año solamente en Estados Unidos. Ayer nuevos, 6 muertos, hay 30 heridos y la verdad es que el paisaje de los carritos, de los cochecitos de niños abandonados, las sillas tumbonas de personas que estaban pues celebrando el 4 de julio. Vamos a ver si esta vez ya la gota realmente colma el vaso y pues Estados Unidos puede tener la fiesta en paz. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Martes 5 de julio. El año 2022, día lleno de noticias y de balances necesarios que tendremos que hacer frente a la situación internacional y a la situación local. Vamos a decirles que hoy no tendremos los datos de la COVID porque ya se anunció que a partir del viernes serán las emisiones de los datos epidemiológicos. Bien, pero mientras usted siga cuidándose, porque en el mundo en general, China acaba de reportar una situación en la que 1.700.000 personas están bajo confinamiento total. Wow. La epidemia está ahí y vamos a vencerla sin duda alguna, pero siempre vamos a tener que estar alerta frente a ella. Creo, Fernando, que es importante cuando uno mira el acontecimiento internacional, ver cómo ello influye en la vida nacional. Y una de las características que uno estudia en los países es qué cosas son semejantes, porque ninguna nación puede calcar lo que está ocurriendo para aplicarlo. Pero entendiendo el fenómeno global, podemos entender el fenómeno particular. Y ellos, por ejemplo, dicho en términos panameños, es que nosotros necesitamos nuestra propia aspirina, como decía Omar Torrijos. Cada pueblo busca el camino que más se acerque al cambio sin la ruptura de la nación. Y fíjese, le quiero hablar un poco sobre nuestra América, que se encuentra azotada por las consecuencias de conflictos a lo largo del territorio, de todo el planeta Tierra, y que además se encuentra afectada por los mismos problemas que estamos siendo afectados nosotros en este momento. ¿Cuáles son esos problemas? La inflación, y usted siempre debe ponerlo en el contexto. Observe la inflación en Argentina. La inflación en Argentina, Fernando, al mes de mayo sobrepasa los 40%. No, el acumulado de enero a mayo.
el interanual. Puede llegar al 100% este año. Probablemente Supere el 100. supere el 100 o probablemente se quede por el 75, pero es una inflación Altísima. altísima. Bueno, ayer estrenaron ministra de Economía, lo cual puso más nerviosos a los Y esto inversores. provoca situaciones serias en Argentina, no solamente por los problemas de inflación, sino por los ajustes estructurales que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional, porque nuestros países, entre otras cosas, necesitan ajustes del gasto público dirigidos a producir ahorros que nos permitan a nosotros invertir en el recurso más importante de la nación, cualquiera que sea el país, que es su gente, en educación, en salud, en la creación de infraestructura para generar empleo. Ese problema de Argentina, un país que es capaz de producir comida por 400 millones, es un país que aún con sus 40 millones no produce para su gente. 40 millones de habitantes. Usted se va a Chile, uno de los principales problemas que tiene Chile en este momento es la alta inflación. Y ello está provocando una contracción de la inversión y un aumento del desempleo. Y a la larga va a producir una caída de los precios, pero a su vez va a aumentar el desempleo. Nosotros vivimos aquí en Panamá en los años del 2020, cuando comenzó la pandemia en toda su crudeza y sin esperanza de vacunas, sin esperanza de medicinas. La economía cayó vertiginosamente y se produjo el fenómeno contrario a la inflación. Se produjo la deflación, sí, es decir, la caída de los precios. Si no podíamos salir a gastarlo, ¿cómo lo vamos a gastar? Para poder compensar un poco el incremento de la demanda, el gobierno estableció correctamente subsidios en efectivo para generar demanda. Pero aún así, si usted estudia el 20, en términos inflacionarios en nuestro país hubo una deflación, o sea, una caída de los precios. No olvidemos que en ese momento llegó el precio del petróleo a estar en negativo, es decir, te pagaban para que te llevaras la gasolina. ¿Usted recuerda ese fenómeno? Sí. Lo vimos en el 20. El que nosotros no queremos poner las cosas en contexto. Después, cuando comienza el proceso de recuperación en el 21, comienza a activarse la economía mundial y se va a producir entonces un aumento de la demanda sin guerra todavía, y se va comenzando a notar ahora un proceso de inflacionario en el continente americano, en el continente europeo, pre a la guerra de Ucrania. Y eso va produciendo incrementos, pero se va incorporando más masa laboral. En la República de Panamá caímos en el 20, en casi 18%, debe poner los números redondos, para no estar, no son exactos, no es 17, pero vamos a usar los redondos. Y el 21 nos recuperamos un 17 casi, 16, vamos a ponerlo así. Eso inmediatamente subió los precios y la inflación del año 22 en nuestro país terminó por encima del promedio histórico, que era 2%, Fernando, terminó en 3 y algo. Siempre. Incluso llegó un momento en que sobrepasó la tasa de inflación de otros países, pero se mantuvo después por debajo. Y hoy la inflación de nosotros está por debajo de los Estados Unidos y de Europa. Claro. Hoy. A precios, estoy hablando todavía más, a mayor. Pero vino el año de la invasión de Rusia, la terrible invasión ucraniana, y los costos de esa guerra y las consecuencias de esa guerra en nuestra región, particularmente, cuando se desarrolla esa invasión, se toman medidas que Putin nunca pensó que el mundo occidental iba a tomar, porque él se corrió el juego de que aquí estábamos divididos, que las democracias no funcionaban, que el estaba lleno de LGTB, de gente idiota, cobarde, dividida. Que Biden era un hombre débil. ¿Y qué pasó? Y que su petróleo también iba a ser un argumento de chantaje para que todo el mundo... comenzó a usar el petróleo como arma de guerra. Entonces se produce ahora el fenómeno de la escasez, en primera instancia, se recuerda, febrero, marzo, en el mundo. ¿Y eso va a afectar a quién? A Argentina, va a afectar a Chile, va a afectar a Perú, a Bolivia.
a Ecuador y cómo nos afectó a nosotros. Bueno, nosotros en el año 21, gran parte de nuestros ingresos que provenían de nuestro sistema logístico funcionaron exitosamente. El canal, los puertos, nuestro sistema aéreo, todo nuestro canal logístico, que incluye bancos, que incluye, y además mantiene empleo, minería. Entonces, eso vino a compensar y a hacer una rápida recuperación de Panamá, que ahora se ve afectada por esta terrible guerra. Entonces, usted se fija ahora, si usted pone lo que pasa en Argentina, si usted pone lo que pasa en Chile, lo que pasa en Ecuador. Hoy, el presidente Guillermo Lasso está anunciando al nuevo ministro oficialmente. Creo que va a ser Simón Cueva, el que se va a encargar de la economía. Porque los primeros que se van son los ministerios de economía sin entender. Por ejemplo, en Chile, en Argentina, el ministro de Economía, el reemplazo, es porque él estaba poniendo disciplina. Sí. Y acá... Imagínate, la que viene es una mujer allegada a Cristina Fernández, que es decir, la mujer más irresponsable que ha habido en el manejo. Pero en Ecuador hay un cambio que se va a anunciar hoy. Se va a anunciar hoy. Hoy. Pero no se ha resuelto el problema social. Y ahora le explico por qué es lo que ellos no están haciendo que nosotros debemos hacer hoy. Entonces, esto ha provocado inflación fuerte en Chile, inflación en Ecuador. En Perú no hay gobierno. En Perú el gobierno está en manos de gente inexperta y el que tiene experiencia ya se fue. Y acosado por una élite que no da espacio a gobernar. Brasil, una de las grandes economías, se encuentra sacudido por un presidente que, siendo de derecha, es un presidente que ha creado el sistema más inestable, privatizando cosas que no se debían privatizar, priorizando cosas que no se debían priorizar. La pandemia fue un desastre en Brasil. Bueno, no, más de 600.000 muertos lo corroboran. Y no solamente la pandemia per se, sino que la afectación a la economía, las políticas económicas erráticas del gobierno, llevaron a este país donde se encuentra, en la que la población siente la necesidad de un cambio profundo. Entonces Bolsonaro no es parte de ese cambio. Y ya los números que tenemos nosotros en Brasil indican que ahí se va a producir un cambio. Sí, bueno, sin duda. Los suerte, por ejemplo, lo que hizo Petro, moviendo ficha exactamente ese desastre económico que hay en América Latina, nombrar al que tal vez sea el economista más prestigioso de Colombia, José Antonio Campo, como ministro de Hacienda. Eso manda un mensaje claro al mercado que va a haber disciplina fiscal. Y es lo que se está produciendo en nuestro continente, es lo que se está produciendo en Europa, en el sudeste asiático, y en cierta medida se va a producir en África. Un reacomodo de la economía al nuevo orden mundial, caracterizado por una nueva geopolítica que quedó definida por la reunión de la OTAN en Madrid y por la reunión del G7 en Alemania, que es una especie de nuevo consenso, ahora diferente al consenso de Washington, que llevó al liberalismo, al neoliberalismo, a deshacerse de producciones, de maquinarias de producción de los Estados Unidos para China, y eso va a volver hacia atrás. Es como una política al revés, pero con una nueva sociedad más comunicada, más integrada en conocimientos o información. Y una Europa debilitada que ahora encuentra un camino a la fortaleza, que se definió en Madrid y se definió en la reunión G7 y la del G20. Y los Estados Unidos juega en todo esto un papel fundamental. Fíjese nada más el escenario en Colombia. ¿Usted se hubiera imaginado el escenario de Colombia hoy? Hay un artículo que aparece en la BBC de Londres que lo deben estudiar. ¿Cómo se comporta la derecha colombiana frente al triunfo de Petro? ¿Qué le pasó a la derecha colombiana? Lo que he venido señalando aquí. Se quedó sin ideología.
el clientelismo transformó a los partidos políticos conservadores en maquinarias de uso personal y no en maquinarias de transformación social. Y como consecuencia ahora usted ve una derecha colombiana detrás de Petro. Bueno, José Antonio Campos, estamos hablando de alguien graduado en la Universidad de Notre Dame, con especialidad en la Universidad de Yale y profesor en la Universidad de Columbia, que va a ser el nuevo ministro de Hacienda. Este es él por su categoría. Pero mire, ex liberal. Mire Uribe con quién quedó hablando. Gaviria. El liberalismo que puso a un candidato a vicepresidente, con Fico Gutiérrez, ahora quedó hablando con Petro. Y Petro tiene el sartén por el mango. Y acaba de designar a la distinguida intelectual Patricia Riga como ministra de Cultura para producir un cambio de integración de todas las culturas. Difícil la palabra que usa, de todas las culturas colombianas. Esto que se está produciendo en Colombia, este derrumbe de la estructura, se produce en los Estados Unidos, con Trump. Trump, bajo la teoría del populismo de derecha y de la América primero, y Make America Great Again, haga América grande de nuevo, se quedó sin política exterior. Debilitó Europa y le abrió las garras de poder a Putin, que vio el momento adecuado de estar sus zarpazos sobre Ucrania. Bueno, Uzbekistán, una provincia, una ex república, anda ahora en problemas. Entonces, esto que ha dinamizado al mundo a un costo terrible, se refleja tan fuerte en nosotros que la situación de Brasil va a producir un cambio. Y se va a producir un cambio en Venezuela. Sí. Porque el actual régimen venezolano no es incapaz de entender lo que está ocurriendo. No, usted tiene que ver la televisión de Telesur y usted ve cómo se alegran ellos de los grandes éxitos de Putin destruyendo Ucrania. Hay que ser poco brillante para pretender que esa televisión es un reflejo de lo que siente el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, tenga usted la plena seguridad, rechaza la intervención de Rusia en Ucrania. No tengo la menor duda de ello. Pero como esta jerarquía política es la que le vende oro a Rusia, es la que se trasiega la independencia de Venezuela con Rusia, entonces ellos están plegados a eso. Eso está condenado a acabarse en el nuevo replanteamiento probable. Entonces nosotros vamos asistiendo a actos tan rápidos. Y fíjese lo que pasa en Francia. El presidente Macron, que ganó ampliamente las elecciones, la segunda vuelta electoral, hacía más de 10 años, que no se, más de 20 años que no se producía una... Desde el 2003. No se producía una reelección. Hoy está reajustando su gabinete para enfrentarse a la nueva situación, pero hoy Francia es más democrática que ayer, porque hoy el Parlamento francés se convierte en un contrapeso al Ejecutivo. Entonces, lo que interpreta Putin o Xi Jinping como la debilidad de la democracia es en realidad su fortaleza, la capacidad de poder replantearse ajustes que no pasan en esos países autoritarios. No hay democracia, no hay partidos, lo que hay es prisión. Entonces ahora, fíjese los efectos de todo esto. Ante la teoría de que Rusia es el enemigo y que el enemigo real, visible, y que China es un potencial enemigo. Así es que está definido, en términos sencillos. Entonces se ha desarrollado todo un mecanismo, tanto de China como de Estados Unidos, del mundo en general, que busca nuevos elementos en nuestra América. Entonces nosotros, los latinoamericanos, tenemos que encontrar nuestro propio camino. Pero el populismo ha vencido la capacidad de cambio. Y es que ha quedado el país ahora en élites políticas o de izquierda o de derecha que no entienden cómo funciona la economía. Bueno, nada más hay que ver no solamente cómo funciona la economía, sino que
hay dentro de la sociedad una parte conservadora que va a quedar reflejado con el rechazo que se le está dando a la nueva constitución chilena. El 51% rechazaría la constitución versus el 33% Esa es la la encuesta. aprobaría. Vamos a ver qué pasa en la práctica, porque ahí va a tener que ver mucho la capacidad de movilización electoral. O sea, pero eso que dice Fernando, eso es lo que dicen las encuestas ahora mismo en Chile. Si hubiera la ratificación, no pasaría. Y queda vigente la de 1900. Extrapolando las cosas que uno, no, tal vez la sociedad entera no la entiende siquiera. Claro, pero además de esto, observe las nuevas cosas que están pasando. Suecia, Finlandia con 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Ya están en el proceso de pertenecer a la OTAN. Una de las razones fundamentales de la guerra de Ucrania fue que Putin decía que Ucrania quería entrar a la OTAN. Bueno, ahora tiene dos países ahí, uno en su frontera está muy cerquita. No sé, que han sido tradicionalmente neutrales. ¿No? Bueno, ahora... Como Austria y a Irlanda, que también la gente dice, no, es que porque esta gente quería entrar a la Unión Europea y automáticamente iban a querer entrar en la OTAN. No es automático. Vuelvo y digo, Austria e Irlanda son miembros de la Unión Europea, pero no son miembros de la OTAN. Y observe ahora el gran fenómeno político que está ocurriendo en los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, ahora sí, ideologizada, ha emprendido una carrera contra los avances de la sociedad en términos de las políticas sociales y pretende desde la Corte retroceder, y lo que ha hecho es dinamizar el debate político con la participación de mujeres republicanas y demócratas, de intelectuales, de jóvenes, de las minorías en la lucha. Y ayer 4 de julio, en los Estados Unidos se produce un nuevo atentado de un joven blanco, rapero, de 22 años, que con un rifle automático mató a 6 personas e hirió de gravedad a 30. 33. Que ya está capturado, Robert Crimo, que es rapero y que en sus canciones hacía elegía la aportación y a la amenaza de armas. Esa es una sociedad en un proceso de dinamismo, de transformaciones. Lo que conocimos del 6 de enero ahora fue un golpe de Estado de un presidente de los Estados Unidos asaltando el Congreso. No fueron terroristas árabes, fue el propio presidente de los Estados Unidos. Usted quiere una situación más rica que esta. Y eso ha producido un replanteamiento general que requiere un nuevo mecanismo para abordar los problemas de la sociedad. Requiere niveles de tolerancia, de respeto a la ley. ¿Y esto se refleja en Panamá, Fernando? Claro que se refleja en Panamá. Ahora les voy a explicar de las cosas que nosotros estamos viendo. Ustedes acaban de ver una entrevista que José Luis le hizo a 2 jóvenes estudiantes y a un dirigente magisterial. Fíjense lo que están pidiendo los jóvenes y me alegra que por primera vez lo estén haciendo. Espacio para el debate. Pero a los jóvenes yo les recomiendo que el espacio para el debate no se pide, se gana. Sí. Y no se gana cerrando calles o amenazando, se gana militando para hacer que todas sus escuelas participen, discutan, solidarizándose con los campesinos, con los trabajadores, en la lucha para entender el problema y no sumarse mecánicamente a los exabruptos que algunos dirigentes magisteriales están simplemente por tener cierto nivel de participación sin entender siquiera el problema que estamos bregando. A la vuelta, les quiero hablar sobre la situación de Panamá, cómo la inflación nos golpea a nosotros, cuál es el contexto en que ella se desarrolla y cuáles son las cosas que nosotros como nación políticamente tendríamos que hacer para enfrentar esta nueva coyuntura en donde el espacio para el debate se cierra. Nosotros tenemos la obligación de abrir ese debate. A la vuelta, veamos qué está ocurriendo con los problemas que afectan a usted como ciudadano, con el costo, y cuáles son las verdaderas cosas que podemos o no podemos hacer. Porque para entenderlo tenemos que entender la economía y no repetir cosas falsas, como que millones de dólares se entregaron a la banca y que esas repeticiones me indican a mí que no hay nadie dándole instrumentos de análisis a nuestros muchachos
Porque si conocieran los verdaderos instrumentos, entonces el piano lo tocaríamos tan bien Sí. que produciríamos los cambios. Como lo estamos tocando, lo que estamos produciendo es la confrontación innecesaria. A vuelta. Aquí Fernando y yo le vamos a hablar sobre esas cosas. Así es.